al abogado Yari Dixon, que nos va a acompañar también para hacer algunas valoraciones sobre este tema de las controvertidas ciudades modelo. El día de mañana, por debido a presiones de los medios de comunicación, en el cual pues, se pide que haya más transparencia sobre este proyecto, al parecer, y todavía no está confirmado, va a haber una conferencia de prensa en el Congreso Nacional donde el señor Michael Strong, que es el jefe de esta compañía MKG, que ha causado pues muchas interrogantes, no es una empresa conocida, no se sabe si es una empresa de maletín, una empresa que surgió solo para este proyecto de las ciudades modelo. Lo que sabemos y a ciencia cierta es que no es una compañía experta y que por supuesto no ha hecho una ciudad modelo en ningún lado del mundo, puesto que esto es un proyecto experimental que está haciendo el país Honduras. Mañana se dará a conocer entonces los detalles del memorando de entendimiento que se suscribió con el Estado de Honduras para hacer estas ciudades modelo, y se conocerá al detalle lo que hasta el momento se ha mantenido en secreto de pues cómo se va a construir estas ciudades modelo. Pero bueno, le damos la bienvenida entonces al abogado Yari Dixon. Muy buenos días, abogado. Buenos días, bienvenido. Martín, gracias por la invitación. Muchas gracias. Bueno, abogado Oscar Cruz, durante la última intervención que estuvo con nosotros, se han presentado muchos más recursos de inconstitucionalidad en la Corte Suprema de Justicia, pero más sin embargo todavía no se ha resuelto ninguno, no se ha pronunciado la Corte Suprema al respecto. ¿Nos puede ampliar un poco cómo ha estado este movimiento de tantos recursos? ¿Por qué se han presentado tantos recursos sobre estas ciudades modelo? Bueno, los recursos que se presentaron posteriores al que originalmente presentamos nosotros el 18 de octubre del 2011, solo son un aldabonazo a la conciencia nacional y especialmente al Poder Judicial. Es decir, no son 5 abogados los que están interesados en las ciudades modelo. Es una comunidad completa, por cierto, de diversa orientación política. Personas a veces, algunas ligadas a partidos, otras totalmente independientes. Pero el acto de ir a presentar esos recursos de inconstitucionalidad significa que esa es la posición del pueblo hondureño. Y de hecho, hay mucha más gente que quiere presentar recursos de inconstitucionalidad y por razones más bien prudentes hemos evitado que se haga. Y lo han hecho más bien personas que tienen mucha representación en sus comunidades o en ciertos sectores de la población. Para el día miércoles de la semana pasada, ya habían más de 60 recursos interpuestos. Y hasta la fecha, pues lógicamente todo el mundo sabe, no ha sido resuelto ninguno. De hecho, en un par de semanas va a cumplir un año el recurso que nosotros interpusimos y hasta este momento no hay ninguna señal de que se vaya a producir una resolución con respecto a esta cuestión. Me gustaría agregar un punto, porque esto me retrotrae al momento en que interpusimos el primer recurso y me va a servir para explicar o para referirme a ciertas expresiones que ha tenido el presidente del Congreso, Juan Orlando Hernández, en el sentido que esto es tiene una motivación ideológica y que detrás de esto está un partido y precisamente se refiere a Libre. Yo quiero hacer una pequeña reseña histórica con relación a esto porque me parece importante que quede definido. Se trata no de Libre, se trata del pueblo. Los 5 abogados que originalmente lo presentamos somos totalmente independientes. Podrá haber 1 o 2 que tienen simpatía con algún partido, pero no lo hicieron en esa condición, lo hicieron como abogados independientes. Pero hay un punto más que es muy importante señalarlo. Para agosto del año pasado, es decir, un pocos meses después de haberse producido la reforma constitucional, ya se tenía preparado el recurso de inconstitucionalidad. Estaba totalmente completo después de un análisis jurídico a fondo y listo para presentarse ante la Sala de lo Constitucional. En esas condiciones pensamos nosotros, y sobre todo por el auge que después del golpe de Estado tuvo la resistencia, el Frente de Resistencia Popular, y
Libre que nace de ese frente de resistencia, ofrecimos, esto lo quiero dejar así bien claro para que quitarle ese argumento a don Juan Hernández, del presidente del Congreso, ofrecimos a la dirigencia de Libre que fueran ellos quienes presentaran ese recurso, y eso lo hicimos en agosto del año pasado. Las respuestas nunca fueron claras. En primer lugar nos dijeron esperemos un mes, esperemos una semana, quizás en el mes de la patria, septiembre. Pasó septiembre y nada, pues insistimos en ese punto porque nos parecía importante que quienes representaban un sector muy beligerante del pueblo fuera quien presentara ese recurso. Pues llegó octubre, insistimos en que se hiciera como lo habíamos propuesto, y lo que recibimos fue un silencio enorme con respecto a eso, de manera que no tuvimos otra opción más que los 5 abogados que ya he mencionado. Acudimos a la Sala de lo Constitucional e interpusimos el recurso de inconstitucionalidad. Nada tiene que ver en esto Libre, en absoluto. No tuvo que ver antes, ni durante, ni ahora, en este momento. Incluso, si Libre en algún momento tuvo algún pronunciamiento con respecto a las ciudades modelo, fue más bien por la presión de las bases de ese partido, no porque la dirigencia tuviera un interés especial en ese tema. Es más, sabemos incluso que en el núcleo de la dirigencia de Libre hay quienes adversan nuestra lucha. Incluso han expresado de que hay que esperar que Libre gane para revertir todas estas cuestiones de Libre, cosa que es ser iluso pensar que esta cosa va a ser así. Y solo indica que no hay voluntad de apoyar esta cuestión. He querido referirme a eso para quitarle el argumento al presidente del Congreso de que somos empujados ideológicamente por Libre. Absolutamente nada tiene que ver con Libre. Incluso voy a decir algo más. Hay líderes de los principales dirigentes de Libre que han tenido expresiones groseras incluso frente a la lucha nuestra, y han expresado, y si me lo va a permitir, han dicho, estas son pendejadas, la defensa de las ciudades modelo en pleno siglo XXI, de manera que queda claro que nada tiene que ver Libre, ni ninguna otra organización partidaria o de otra índole, con el movimiento, con la lucha contra las ciudades modelo. Sí. Y bueno, esto se refiere a las declaraciones que dio también el presidente del Congreso, que dijo: esta es una tendencia ideológica que lleva a la gente del Partido Libre y eso está claro, solo mire quiénes son los actores. Indicó al tiempo de señalar que es una campaña sistemática a la que ellos tienen. El congresista Juan Orlando Hernández dio a conocer que el motivo de dejar el tema de las ciudades modelo para el próximo año es para el calor de la campaña interna, no entorpezca el debate que debe ser muy profundo y altamente participativo. Más de 50 recursos de inconstitucionalidad han sido presentados ante la Corte Suprema de Justicia en contra del proyecto de las ciudades modelo por diferencia de organismos y personas particulares. Ya dejó claro el abogado que no es un tema ideológico. Asumo que también hay personas del Partido Nacional, Partido PINU, de todos los partidos que pueden estar a favor y también que están en contra. Esto no es un tema político, aunque incluso ya se intentó en su momento hacerlo un tema de campaña, pero al ver que hay bastantes sectores en contra, entonces ahora Juan Orlando dice: hay que dejarlo para el próximo año, para que el calor de la campaña interna no entorpezca el debate que debe ser muy profundo y altamente participativo. Bueno, no sé a qué debate se referirá, si esto ya lo decidió el Congreso Nacional. Esto ya tuvo un momento para tener el debate que no fue así, sino que se resolvió claramente. Pero, abogado, al inicio del programa mencionaba también lo que dijo el presidente Lobo. Dice: hay que abrirle la mente y el corazón a las personas que están en contra de las ciudades modelo. Dice que es la única forma, dice el presidente Lobo, de atraer la inversión y generar empleo en el país, y que estar en contra es estar en contra del cambio. ¿Es así, abogado? Mire, ningún país en el mundo que se respete puede progresar
violentando sus normas constitucionales y el resto del marco jurídico establecido en ese Estado. Yo creo que si nosotros como hondureños queremos salir adelante, lo primero que hay que hacer es respetar nuestro Estado de Derecho. Yo no concibo a alguien, a un presidente del Ejecutivo y a un presidente del Congreso que nos está invitando a un progreso a cambio de violentar nuestro ordenamiento jurídico, a cambio de entregar nuestra soberanía nacional, o sea, nuestro territorio nacional, entregar casi todo a cambio de absolutamente nada. ¿Qué es lo que va a producir ciudades modelo? Si ya lo dice el estatuto, que ningún impuesto de ciudades modelo va a salir para el Estado principal. Están abandonando a un sector de la población a ser explotado por extranjeros o por nacionales que van a tener su propio Estado privado. Entonces, el Estado renuncia a proteger, a dar garantías a una enorme porción de la población que supuestamente va a trabajar en ciudades modelo porque lo está sometiendo a una jurisdicción laboral que no es la hondureña, sino la jurisdicción laboral que van a tener dentro de esas ciudades modelo. Entonces, este Estado es un Estado irresponsable, está abandonando su papel de responsable de velar por los derechos humanos, derechos laborales y de todos los derechos que tienen los hondureños que vivimos en este territorio nacional. Entonces, ¿cómo nos va a abrir el corazón este señor? Nos va a abrir el corazón para que pensemos que ahora para progresar hay que violentar el Estado de Derecho, hay que violentar la Constitución, hay que violentar todas las leyes habidas y por haber para atraer inversión extranjera, y a cuenta de qué y a costa de qué, es la pregunta. Yo creo que en ningún país del mundo se podría dar ese lujo de decir, mire, no nos importa la Constitución de la República, no nos importa el Código Laboral, no nos importa el Código Penal, el Código Procesal Penal, el Código Civil, no nos importa nada con tal le den trabajo a estos pobres muertos de hambre. No nos importa que no nos paguen un solo centavo de impuestos, no nos importa entregar el territorio nacional. Nadie está en contra del progreso de Honduras, nadie está en contra de la inversión extranjera. De hecho, todos los países del mundo los tienen. Países de tendencia de izquierda, países de tendencia derecha tienen inversión extranjera. El mismo Cuba, que ha sido señalado como comunista radical, tiene inversión extranjera. Pero no se puede entregar el territorio y no se puede dejar sin protección a esa población que posiblemente pueda tener algún pequeño trabajo temporal en esa zona. Entonces, este señor lo que está haciendo es ratificando su condición de responsable de un delito de traición a la patria, tal como lo establece la Constitución de la República en el artículo 19, que ya lo penaliza el Código Penal en el 302, con 15 a 20 años de reclusión. Este hombre es un traidor a la patria, como Juan Orlando Hernández es un traidor a la patria. Y estos señores van a tener que pagar en su momento histórico el delito que están cometiendo o que ya cometieron en este momento. Sí, bueno, él mismo ha ratificado que tendrán estos modelos, ciudades modelos, su propia personalidad jurídica, su propio sistema de administración pública, su propia normativa legal. Eso lo ha ratificado. Me imagino que esto debe de ser a consecuencia de que incluso se ha especulado de que se han tratado de introducir proyectos para reformas al Estatuto Constitucional de las Regiones Especiales de Desarrollo, en el cual pues se pretende, entre comillas, pues corregir todas las inconsistencias que hay con la Constitución en estas ciudades modelo, pero el presidente luego dice, bueno, es que si no hay reglas autónomas, si no hay autonomía en estas ciudades, no serían atractivas para el inversionista, es decir, eso se va a quedar, pero esto es justamente lo que produce la inconstitucionalidad. Me dicen, tenemos aquí un pequeño fragmento también de una opinión de otro analista sobre este tema de la ciudad modelo. Ya la vamos a colocar mientras vemos. Esto es lo que se vende por parte del Estado de Honduras, una ciudad pues moderna, en el cual pues lo comparan con países como Singapur, Hong Kong y muchas otras ciudades. Pero escuchamos al diputado Leicelar. Ya se murió. Y ya se murió porque la aspiración era crear un estatuto constitucional que permitiera
generar desarrollo en zonas no desarrolladas del país, pero no tiene ningún sentido de que se ubique en las zonas de desarrollo la parte de Puerto Cortés, San Pedro Sula y esa zona aledaña a Omoa y hacia Guatemala, porque esa es una zona con potencialidad de desarrollo, con inversión y con financiamientos que no tiene ningún sentido. Es como que también lo hiciéramos en la bahía de Tela, en donde ya la potencialidad está desarrollada. Nosotros apoyamos el tema de que se pudieran crear estas, la equivocación es hablar de ciudades modelos. Aquí lo que se desarrolló en base a la ley hondureña son lo que nosotros le llamamos RED, que eran regiones de desarrollo, integrar a las municipalidades de una región y desarrollar esa región donde no llega la inversión. Pero con la nueva modalidad que le dieron de ya fijar zonas donde quieren desarrollar, nos parece que perdió todo el sentido y algo más grave, perdió el apoyo internacional del financiamiento. Incluso ahí se perdió el apoyo internacional, por eso hay bastantes interrogantes sobre esta compañía MKG, que no se sabe, aunque se busque en el internet realmente de dónde sale esta compañía y también la vida del señor Michael Strong. Vamos al abogado Yari Dixon, que nos va a acompañar también para hacer algunas valoraciones sobre este tema de las controvertidas ciudades modelo. El día de mañana, por debido a presiones de los medios de comunicación, en el cual pues se pide que haya más transparencia sobre este proyecto, al parecer, y todavía no está confirmado, y se conocerá al detalle lo que hasta el momento se ha mantenido en secreto de pues cómo se va a construir estas ciudades modelo. Pero bueno, le damos la bienvenida entonces al abogado Yari Dixon. Muy buenos días, abogado. Buenos días, bienvenido. Marvin, gracias por la invitación. Muchas gracias. Bueno, abogado Oscar Cruz, durante la última intervención que estuvo con nosotros, pues se han presentado muchos más recursos de inconstitucionalidad en la Corte Suprema de Justicia, pero más sin embargo todavía no se ha resuelto ninguno, no se ha pronunciado la Corte Suprema al respecto. ¿Nos puede ampliar un poco cómo ha estado este movimiento de tantos recursos? ¿Por qué se han presentado tantos recursos sobre estas? Va a haber una conferencia de prensa en el Congreso Nacional donde el señor Michael Strong, que es el jefe de esta compañía MKG, que ha causado pues muchas interrogantes, no es una empresa conocida, no se sabe si es una empresa de maletín, una empresa que surgió solo para este proyecto de la ciudad de modelo. Lo que sabemos y a ciencia cierta es que no es una compañía experta y que por supuesto no ha hecho una ciudad modelo en ningún lado del mundo, puesto que esto es un proyecto experimental que está haciendo el país Honduras. Mañana se dará a conocer entonces los detalles del memorando de entendimiento que se suscribió con el Estado de Honduras para hacer estas ciudades modelo